En cuanto al premio a la modalidad científico-humanística, el jurado formado por los profesores de la Universidad de Alicante, presidente doctor don Gabino Ponce Herrero, como secretario el doctor don Antonio Martínez Puche y como vocal el doctor don José Ramón Valero Escandel, evaluados y valorados los trabajos presentados bajo seudónimo, acuerda conceder dicho premio al trabajo La crisis de Almansa en el tránsito al siglo XVII, 1598-1602, cuyo autor es Pedro Joaquín García Moratalla. Presenta el libro don Aniceto López Serrano. Aniceto es natural de Yecla, estudió magisterio y es licenciado en Historia Moderna y Contemporánea y doctor por la Universidad de Murcia. Ejerció de maestro en Villena en el Colegio Príncipe don Juan Manuel y también en Sax, Cieza y Yecla, participando activamente en los movimientos de renovación pedagógica, MECEPS y escuelas de verano de la región de Murcia, de las que fue uno de sus impulsores. También fue profesor de secundaria y bachillerato en el Instituto Azorín de Yecla. Es autor de varios trabajos y publicaciones. Entre sus libros destacamos Yecla, una villa del señorío de Villena, siglo XIII-XVI, Jaime II, don Juan Manuel y el señorío de Villena, publicado por el Ayuntamiento de Villena y el Instituto Juan Gil Albert. Y de entre las obras colectivas, que tiene muchas, pues he entresacado Aproximación al inicio del movimiento obrero en Yecla, otra, La villa medieval de Almansa, de tierra de señores a posesión del rey, las raíces de Almansa desde los orígenes del poblamiento hasta el fin de la Edad Media, y la administración del territorio bajo el señorío de Villena, la conquista cristiana de Sax, Salinas y Villena. Ha escrito numerosos artículos y participado en ciclos de conferencias y mesas redondas en Yecla, Villena, Almansa, Sax y Jumilla. Entre otras, destaco el señorío de don Juan Manuel en la Asociación de Amigos de la Historia de Villena, el marquesado de Villena, Juan Pacheco y Diego López Pacheco en la Universidad de Alicante y el marquesado de Villena y su relación con los Reyes Católicos en el Aula de Cultura de Cajamurcia. Asimismo, es impulsor de la creación del Centro de Estudios Locales de Yecla y Norte de Murcia y ha organizado y coordinado el Congreso La Frontera que Une, 1244-2019, Congreso 775 aniversario de la frontera entre los reinos de Valencia y Murcia, celebrado en Almansa, Elda, Villena y Camp de Mirra. Aniceto, tienes la palabra. Bien, buenas noches a todas y a todos los presentes y también mi felicitación para todos los premiados. Nos hemos reunido aquí para conmemorar el 25 aniversario de la consolidación de la entrega generosa y definitiva por José María Soler de su ingente trabajo, investigaciones, publicaciones y prospecciones arqueológicas. Soler fue un hombre renacentista, que todo cuanto tenía relación con el ser humano era motivo de su interés. Se implicó a fondo en cualquier tema relacionado con la actividad cultural de Villena y su entorno, la arqueología, los documentos históricos, el teatro, las fiestas, la música, la numismática. Para ganarse la vida no se le resistió ni la docencia ni la contabilidad, cuando conoció la represión de la dictadura de Franco al ser privado de su puesto de jefe de correos de Villena al terminar la guerra civil, acusado de auxilio a la rebelión. Lo llevó con gran dignidad, sin humillarse, a pedir perdón, dedicando su tiempo libre a ofrecernos un legado maravilloso. Buceó en todos los documentos a su alcance y descubrió y estudió numerosos asentamientos de Villena y su entorno. Fundó el Museo Arqueológico y fue codescubridor del importantísimo tesoro. Colaboró en numerosas publicaciones e instituciones de la provincia de Alicante y de Valencia. Recibió premios nacionales e internacionales, como muy bien nos ha ilustrado Paco Arenas, porque José María Soler fue un hombre abierto al mundo, trascendiendo el lugar donde nació y vivió.
labor coronada con su emblemática obra La relación de Villena de 1575, que nos ha proporcionado una fuente casi inagotable para la prospección histórica a cuantos nos hemos aproximado al estudio de este territorio singular que hunde sus raíces en 1240-1254 y se prolongó hasta 1836, el señorío de Villena, más tarde marquesado y finalmente gobernación y corregimiento. Arqueólogos, investigadores y ciudadanos todos tenemos con él, con José María, una deuda. José María Soler fue un fiel reflejo de la ciudad abierta y generosa que le vio nacer, vivir e investigar. Para honrarlo, Villena le dio el nombre del museo que él creó y en 1992, siendo alcalde, Salvador Muñoz Menor instituyó la fundación con su nombre. Ya desde entonces formó parte de la junta directiva don Francisco Arenas y doña Dolores Fenor Miñarro, actual directora desde el 2003. Los objetivos de la fundación no pueden ser más ambiciosos, en consonancia con la trayectoria histórica de la ciudad, además de custodiar y difundir el ingente patrimonio documental, bibliográfico y audiovisual legado por Soler. Su ambicioso objetivo es promover, realizar y colaborar en trabajos de investigación, estudios y manifestaciones culturales encaminadas al conocimiento de la ciudad de Villena y poblaciones de su entorno, así como de todo el arco mediterráneo. En su cumplimiento, desde 1993 se convocan anualmente los premios de iniciación a la investigación para estudiantes de secundaria y bachillerato y desde 1995 los premios de investigación en la modalidad de arqueología y científico-humanística, con la publicación de los trabajos premiados. Un modelo que otros ayuntamientos debieran imitar por ser un medio extraordinario para la formación de nuestros jóvenes y acicate para ampliar la información sobre el pasado de las poblaciones. Y también animar a los profesores de los institutos correspondientes de que ayuden y promuevan esta tarea entre los estudiantes, porque el futuro de este país está en la investigación, investigación científica, investigación tecnológica e investigación histórica. Un año más, como parte de pago de la deuda contraída con Soler, celebramos este acto para entregar los distintos premios al alumnado, el de arqueología a Daniel Azorín Juan y el científico humanístico a Pedro Joaquín García Moratalla. Tu generosidad, Pedro, y de la directora de la Fundación me han permitido participar activamente en este acto para presentar tu trabajo, lo que agradezco profundamente. Eres licenciado y doctor en Historia, especialista en Ciencias y Técnicas de Paleografía y Diplomática, además de maestro de enseñanza primaria. Lo refiero porque yo también lo soy y me enorgullece, además de tener la satisfacción de haber ejercido en Villena, en el Príncipe don Juan Manuel, al poco de ser inaugurado, cuando yo ni siquiera sabía quién era don Juan Manuel. También eres miembro del número del prestigioso Instituto de Estudios Albacetenses don Juan Manuel. Eres un conquense que ha trascendido las fronteras de tu pueblo, Villagarcía del Llano, y de la provincia, ocupándote de desentrañar aspectos importantes del pasado de este extenso territorio que se resiste al olvido, reivindica su realidad histórica e intenta trascender los actuales compartimentos estancos en que intentan confinar las actuales comunidades autónomas. Iniciaste tus trabajos de investigación en la década de los 90 del pasado siglo, sobre temas de tu entorno más próximo para ir ampliándolo hasta los confines de este territorio, Villagarcía primero, Iniesta, Alarcón, en la provincia de Cuenca, Navas de Jorquera, La Roda, Minaya, Tarazona y algún otro que seguramente me olvidaré en la de Albacete. Has desbrozado numerosos archivos nacionales,
el histórico provincial de Albacete, el de protocolos notariales y varios municipales y parroquiales. Son numerosos los títulos de tus publicaciones en formato de libro y otros varios en revistas científicas. Te ocupas en ellos de los privilegios reales en la Edad Media, la actuación de los pachecos, el gobierno de las poblaciones, el criptojudaísmo, la desamortización de conventos ya en el siglo XIX y los testamentos. Los temas estudiados apenas tienen fronteras en el tiempo, abarcando desde el siglo XIII hasta el XX, centrados sobre todo en la Edad Moderna. Son trabajos decisivos para estructurar la historia de esta institución medieval y de muchas de sus poblaciones por el contenido y sobre todo por la cantidad de documentos que nos ofreces y la metodología en el estudio de las fuentes archivísticas y diplomáticas. Últimamente ha sido la vecina Almansa la que ha merecido tu atención con 2 publicaciones. Almansa, aproximación a su gobierno y administración en el ocaso medieval, 1474-1504 en 2020, y esta que presentamos hoy, la crisis de Almansa en el tránsito al siglo XVII, 1598-1602. La primera comprendiendo los decisivos años del reinado de los reyes católicos, años cruciales para el desarrollo económico, social, demográfico y urbanístico de Almansa al sacudirse el yugo de los odiados Pacheco por su nefasta y opresora posesión, hasta el extremo que en la Junta de Procuradores celebrada en Corral Rubio en diciembre de 1476, en su furia antiseñorial, decidieron que ninguna persona de apellido Pacheco pudiera pisar en el futuro las poblaciones del antiguo señorío. Es un estudio muy bien documentado al que no he podido resistir referirme. Esta segunda publicación que hoy presentamos se centra en la depresión que afectó a las poblaciones del antiguo marquesado a partir de la segunda mitad del siglo XVI, la crisis de Almansa en el tránsito del siglo XVII, 1598-1602. Crisis que tiene sus raíces en la política fiscal iniciada por el emperador Carlos I de España y V de Alemania, a partir de la década de los 30 de la centuria del 500, endureciendo el control de los intercambios fronterizos entre los reinos de Castilla y Aragón, lo que afectaba gravemente a todo este territorio, con el fin de hacer acopio de ingresos y hacer frente a los numerosos créditos adquiridos para ser coronado emperador y llevar a cabo las guerras de Italia, Francia y con los príncipes alemanes, cuya consecuencia fue la desaceleración y el anquilosamiento de la dinámica económica generada en el siglo anterior. Al iniciarse el reinado de Felipe II, la situación se agravaría acumulándose los problemas, al incrementarse las exacciones de hombres y dinero para hacer frente a las numerosas guerras por la hegemonía de la monarquía hispánica en Europa, salpicada por años de malas cosechas, epidemias y plagas que harán que todas estas poblaciones se deslicen por la pendiente de la recesión. El autor dedica el prólogo a José María Soler, como maestro de investigadores, valorando la importancia de su legado para reconstruir la historia del señorío en su conjunto y de muchas de sus poblaciones, sobre todo las que conformaron el núcleo inicial de don Manuel, y que don Juan Manuel consiguió mantener unidas a pesar de que mientras Almansa y Yecla quedaron para Castilla, Villena y Sas pasaron a soberanía aragonesa en 1305. Después fueron las 4 primeras en pertenecer a don Juan Pacheco y se mantuvieron unidas hasta la división en provincias en el primer tercio del siglo XIX. La utilización de este conjunto de fuentes empleadas por el autor le ha permitido reconstruir la secuencia de la epidemia de peste que procedente del Atlántico se desató en toda la península entre 1596 y 1602, lo que fue el golpe definitivo para todas estas poblaciones. En paralelo con el trabajo de Alfonso Arráez, que también se ha ocupado recientemente del tema, el autor refiere pormenorizadamente la procedencia, medidas, intervenciones del concejo
y efectos de la peste, ofreciéndonos una visión completa de la dramática situación que vivieron los almanseños al afectarles en más de 500 viviendas y con cerca de 1.500 muertos. Y todo ello a pesar de la generosa mediación del Concejo de Villena para que Almansa no se quedase aislada y la contribución de los villenenses a su aprovisionamiento en los momentos más difíciles del contagio, proveyéndoles con pan, vino, frutas y confituras, gallinas, melones, huevos, vinagre, sal y medicinas de botica y todos los demás bastimentos necesarios que esta villa pedía, dando un claro ejemplo de solidaridad que se ha ido manifestando a lo largo de toda su historia. También ilustra los enfrentamientos por los cargos del concejo entre las familias de mayor solera y las que emergían como consecuencia del desarrollo económico, enriquecidas con la apropiación de las nuevas tierras roturadas y el incremento de la ganadería, ya que desde el concejo podían controlar la población en su conjunto, determinando los cargos municipales, tanto principales como eran los alcaldes ordinarios, con poder jurisdiccional, como los secundarios, mayordomos, recaudadores, etc. Los enfrentamientos se incrementaron con la generalización por los austrias de la venta de los cargos y oficios municipales y públicos en general, y los regidores perpetuos, que se nombraban a cambio de dinero. Esta refriega terminarían en facciones, generando desórdenes y graves altercados. Igualmente evidencia los enfrentamientos con los oficiales reales a partir de la división de la gobernación en 1586 en 2 corregimientos. Al de Chinchilla pertenecería la ciudad de Villena y las 9 villas, La Roda, La Gineta, Bes, Albacete, Tobarra, Ellín, Almansa, Yecla y Bes. El corregidor y su alcalde mayor y sus tenientes tenían la facultad de presidir las sesiones del concejo y ejercer la justicia en segunda instancia. Pero en muchas ocasiones se arrogaban las competencias que desde siempre habían ejercido los alcaldes ordinarios con total autonomía y para reprimir los altercados y desórdenes prendían a regidores y otros oficiales del concejo y a vecinas, conculcando sistemáticamente los derechos que tenían los alcaldes mayores y los responsables del concejo. Como el tema les afectaba, batallarían ante la Real Chancillería de Granada y la Corte en interminables pleitos que se prolongaban en el tiempo. La rica documentación que ha manejado le permite también describir con minuciosidad los varios oficios del concejo, su cometido y el control que dicho concejo ejercía la oligarquía sobre él y haciéndolo sobre él sobre toda la población, estableciendo las condiciones de trabajo y un férreo control de los salarios de braceros y operarios, casi siempre, por no decir siempre, en beneficio de la élite. También de los distintos impuestos reales, municipales y eclesiásticos que recaían fundamentalmente sobre los pecheros y menestrales, pues los hidalgos estaban exentos en su mayor parte y eran los que mejores condiciones económicas tenían. Además de acreditar las vicisitudes del concejo, recupera también el día a día de los vecinos al filo del 1600, la posesión y disfrute y trabajo de la tierra, la evolución de la agricultura, los salarios, la cría de caballos y mulos, las cosechas de panes y vino, las talas de árboles para aumentar los cultivos y construir casas y chozas para el ganado, muebles y herramientas agrícolas. Sus principales beneficiarios serán las familias mejor situadas y la consecuencia, una agresiva deforestación. Pastos y abrevaderos para los ganados, el uso del agua y la explotación de molinos y batanes, el control del alorín, opósito del trigo, gestión fundamental del concejo, porque de ella dependía la subsistencia de la población. Esta élite privilegiada mantendrá una extrema fidelidad a los sucesivos monarcas, como muy bien queda demostrado, después del sometimiento de comuneros y agermanados en los años 20 del siglo XVI, al que siguió una implacable represión con la gustosa colaboración de la élite, zanjando definitivamente cualquier veleidad revolucionaria del pueblo. La entronización de los monarcas y los acontecimientos reales, como eran las bodas y los bautizos, se celebrarían con faustos, luminarias, músicas y alardes de armas, al igual que el paso de Felipe II por Almansa
hacia Castilla en 1586 y la de Felipe III hacia Valencia para casar con su prima María Teresa de Austria, ya en plena epidemia. Y con severos lutos celebraban la muerte de los monarcas y sus consortes sin que en ningún caso se escatimara en dispendios. Para esta boda real, por ejemplo, los almanseños tuvieron que soportar el reparto de 130.000 maravedíes y, como siempre, pues quedaban exentos los hidalgos. A lo largo del siglo, las guerras protagonizadas por estos monarcas se sucedieron. Por ejemplo, en 1597, la guerra con Inglaterra y Francia tuvieron que contribuir con 30 hombres y 200 ducados, y en 1598 con más de 50 soldados y los fondos necesarios para proveer las armas. Eran levas forzosas que recaían sobre la clase pechera en la franja de edad laboral entre los 18-16 años y 40-50. Originariamente eran 18 y 44, pero para que no se escaqueara nadie, por si acaso engañaban con la edad, se subió hasta los 16 y se prolongó hasta los 50, cuando eran precisamente estas personas, el trabajo les hacía imprescindible para el sustento familiar. Entre 1568 y 1570 ya habían tenido que hacer frente a alardes y alistamientos con carros y dinero para someter la rebelión de los moriscos de las Alpujarras y en 1580 para la guerra de Portugal por la entronización de Felipe II. En 1601 se les obligaría a los almanseños a correr con los costes de 40 carros y 80 pares de mulas para el caprichoso traslado de la corte de Madrid a Valladolid. En esos casos, aunque se produjeran algunas reclamaciones, los oficiales del concejo hacían cumplir fielmente las exigencias reales y el pueblo las secundaba con sumisión y resignadamente. Los impuestos de portazgo, almojarifazgo sobre las mercancías que compraban en el vecino reino de Valencia para su uso y consumo y las que exportaban de su producción, constituyó un motivo de lucha con arrendadores y recaudadores para defender los privilegios que gozaban desde la época de los Manuel, confirmadas por los monarcas a partir de Enrique II hasta los reyes católicos, y como esto sí que les afectaba, lo pelearon con decisión. Algo similar ocurriría también con el impuesto de los montazgos de sus ganados. La gestión de las finanzas municipales, las fuentes de ingreso y el destino de los gastos y los servicios que se proporcionaba a los vecinos son también objeto de estudio, así como las ordenanzas para regular los distintos gremios. Aunque con poca estabilidad y mal pagados, el concejo de Almansa, al igual que las poblaciones vecinas, contrataría a partir del siglo XVI maestros para enseñar a leer y escribir y contar a los niños y preceptores para instruir en gramática. Y un capítulo interesante que me resisto a omitir es el referido a la caza y persecución sistemática de los lobos, que hace un estudio muy detallado el autor, alegando que creaban serios problemas a los ganaderos y que terminó con su extinción. Y finalmente destacar que, como es costumbre en el autor, nos proporciona un interesante apéndice documental. Es un libro necesario que hay que leer para conocer un poquito la historia de este territorio, que aunque sea de Almansa, en la mayor parte de sus aspectos es perfectamente aplicable a cualquiera de las poblaciones vecinas. Gracias, Pedro, por este interesantísimo trabajo. En nombre de cuanto nos dedicamos parte de nuestro tiempo a la investigación histórica. Gracias a la Fundación José María Soler y al Ayuntamiento de Villena por ponerlo al alcance de todos los investigadores. Y a los presentes, gracias por vuestra asistencia a este acto que homenajea a un villenense tan ilustre como es José María Soler. Por favor, Pedro Joaquín, pasa a recoger el diploma y el primer ejemplar de tu trabajo premiado.
Gracias, Loli. Gracias, Aniceto. Buenas tardes, paisanos de la ciudad de Villena. Es para mí un orgullo, un honor haber recibido este premio, y más teniendo en cuenta el nombre de la persona por quien se otorga, José María Soler García. El nombre de esta persona debe de estar o estará siempre en la mente, en el corazón de todos los villenenses y de todos aquellos que de alguna manera nos dedicamos a la investigación, arqueólogos e investigadores de la época medieval o de la época moderna, que fue los campos que abarcó don José María. Él no solamente fue arqueólogo de yacimientos, fue arqueólogo también de documentos. Él estuvo siempre inmerso en esos legajos, en esos expedientes que nos transmitió siempre con su salsa, con su atmósfera, porque un documento tiene salsa, tiene atmósfera. Si lo sacas de ahí, sacas un contenido de ahí, ya no tiene valor. Él supo transmitirnos eso. Él fue un observador meticuloso y cautivado por la historia, pero también fue una persona libre, una persona libre en su labor. Él nunca se vio encorsetado por ninguna corriente del momento, ni anterior ni posterior. Él fue muy meticuloso y nos sacó siempre lo esencial, el contenido intrínseco de los documentos. Yo siempre, desde que cayó en mis manos la relación de Villena de 1575, me he sentido un fiel admirador de don José María. Aunque no tuve la suerte de conocerle personalmente, a través de sus obras he visto, me ha transmitido no solamente su personalidad, sino su maestría. A través de sus trabajos, él transpira su personalidad y su buen hacer. Felicitar a la Fundación José María Soler de Villena por su continuidad, porque después de casi 30 años se mantiene ahí, y eso es señal inequívoca de su fortaleza, de su buen hacer en pro de la historia de la ciudad de Villena y de los pueblos comarcanos. Esta actitud que tiene la Fundación la convierte en mecenas de los lugares que formaron aquel estado dentro de otro estado, como fue el Marquesado de Villena. Nuestro Marquesado de Villena, como decimos Aniceto y yo cuando nos intercambiamos nuestros trabajos. Ese territorio que tiene tantísimas cosas en común a lo largo del tiempo, que después se fue desperdigando por las provincias de Cuenca, Albacete, Alicante y Murcia. Tampoco quiero olvidar la presencia del Ayuntamiento villenense, sobre todo en lo relativo a su incondicional apoyo en el desarrollo y patrocinio de la cultura local y sobre todo de la Fundación José María Soler. Pues en proyectos como este es donde realmente se vislumbra, se ve la implicación que tienen las corporaciones municipales para dar a conocer y transmitir las tradiciones y memorias de sus pueblos. Muchas gracias.